Cuando abrí los ojos esa mañana, vi que la sábana estaba manchada de sangre. La primera idea que me vino a la mente fue que me estaba muriendo. El dolor en el estómago, que me acompañaba desde hacía días, se había vuelto insoportable y mi cuerpo parecía ceder al agotamiento. La desesperación creció dentro de mí, no por mí sino por ella. Si yo muriera allí, ¿qué sería de mi pequeña niña? ¿Dónde se estaría escondiendo? ¿Quién la encontraría? Me levanté lentamente, apoyándome contra las frías paredes del pasillo. Cada paso era un esfuerzo, un lamento. Fui a la pequeña habitación donde ella dormía, un espacio estrecho y sofocante detrás de un armario con mantas. Ahí es donde mi hija se escondió de su padre, todos los días, desde que nació. Se despertó asustada al verme así, pálida, con la cara mojada de sudor y los ojos ahogados por el dolor. «Mami», ella preguntó con voz temblorosa. Negué con la cabeza, intentando sonreír, pero el mundo giraba a mi alrededor. «Quédate aquí, no hagas ruido. Mamá regresa enseguida». Fui al baño y me encerré, arrodillado en el suelo. La sangre fluía y las náuseas se apoderaron de mí por completo. Me acordé del médico que me había advertido, a escondidas, durante una de las consultas que se habían realizado a toda prisa y a escondidas: «Necesita cirugía, es grave». ¿Pero cómo? ¿Cómo podría explicarle a mi marido dónde pasaría mis días de recuperación sin que él se enterara de nuestra hija? Mi niña tiene 6 años. Nunca fue registrado. Él nunca iba al parque ni a la escuela. No tiene nombre en el papel ni existencia oficial. Él solo vive en mis brazos, en mi pecho, en mi alma. El padre no sabe nada de ella. Él nunca lo supo. El día que nació, inventé una historia de que el bebé había muerto durante el parto. Y él creyó. Es difícil explicar por qué. Quizás porque sabía desde el principio que la odiaría, que la vería como un obstáculo, una amenaza al control que tenía sobre mí. Viví como una sombra dentro de esa casa, sin amigos, sin visitas, sin teléfono. No me permitían salir sin él, ni maquillarme, y mucho menos reírme demasiado fuerte. Yo era una especie de mueble útil y discreto al que él llamaba su mujer. Cuando quedé embarazada no se lo dije a nadie. Seguí ocultando mi barriga con ropa holgada y evitando cualquier contacto. Solo fui al hospital cuando ya no pude contener el dolor. Les dije a los médicos, llorando, que mi marido no podía saberlo. Ellos entendieron. Cuando regresé a casa con mi hija en brazos, tuve que improvisar una historia. El bebé nació muerto. Y él simplemente asintió, sin emoción, como si hubiera espantado una mosca. Desde entonces, escondí a nuestra niña como quien esconde un pedazo de su propia alma. Al principio, dormía en una caja de cartón dentro del armario. Luego adapté ese pequeño cuarto de mantas, el único espacio en el que no hurgaba. Le enseñé a estar en silencio, a no toser, a contener los estornudos, a dejar de llorar. Solo podía jugar cuando él se iba a trabajar, e incluso entonces tenía que tener mucho cuidado. Ella aprendió rápidamente. Un niño inteligente, de ojos grandes y manos pequeñas, al que le encantaba escuchar historias que yo inventaba en su oído, por las noches. A veces, cuando él dormía, yo salía a escondidas de la habitación y me acostaba a su lado, en esa cama improvisada, y ambas imaginábamos un mundo donde el cielo era lila y las madres podían caminar de la mano con sus hijas en el parque. Un mundo donde ella tenía un nombre. Porque sí, le di un nombre. Un nombre bello y delicado que jamás podría pronunciar en voz alta. Susurro ese nombre cuando estamos solos y ella sonríe, porque sabe que allí existe el verdadero amor. Pero esa mañana la sangre no paraba de salir. Regresé a la habitación y ella todavía estaba acurrucada, esperando. «Mami, ¿vas a morir?», preguntó con lágrimas en los ojos. «No, mi amor. Pero mami necesita ir al hospital ahora. Esperé a que mi marido se fuera. Dijo que iría al mercado». Salí con el poco dinero que tenía escondido, llevándome solo mis documentos y una nota arrugada con un número de teléfono. Fue de la trabajadora social que conocí hace meses cuando fui a la iglesia oculta. Ella me dijo, «Si alguna vez necesitas ayuda, llama». Y lo necesitaba. Llamé. Le conté todo, entre sollozos y pausas de dolor. Me llevaron de urgencia al hospital. Me realizaron la cirugía. Estuve hospitalizada durante días,
y cuando desperté, mi hija estaba allí, en los brazos de aquella señora de la asistencia, sonriéndome. Y lloré, porque allí, en aquella habitación blanca y fría, con los brazos débiles y el corazón pesado, comprendí que no había vuelta atrás. Yo no volvería a esa casa. Ya no escondería más a mi hija. Era hora de existir. Y si has llegado hasta aquí, escuchándome, sintiéndome, te pido, de corazón, que te suscribas al canal. Historias como esta necesitan tener eco. Hay que decírselo, porque hay muchas mujeres que viven en silencio y cada eco puede ser un grito de liberación. Laura comenzó a destacarse en la escuela. Era meticulosa, silenciosa, brillante. Hablaba con una madurez que desmentía su edad. Leyó con voracidad y se enamoró de los idiomas, la historia y las ciencias exactas. Fue todo lo que nunca podría ser. Y todo lo que quería conservar del mundo. Isabel me dijo una vez que era como si Laura siempre hubiera sabido que su vida no pertenecía allí, ni a esa casa, ni al apellido que le faltaba. Pero entonces Laura empezó a cuestionarse. Quería saber sobre la madre. ¿Por qué no vivió con ella? ¿Por qué la vi tan poco? Isabel era muy cuidadosa en sus respuestas, pero Laura era demasiado perspicaz. Algo no cuadraba. Y yo, observando todo desde mi papel invisible, no tuve el coraje de abrir la boca. No pude. Tenía miedo de que cualquier revelación fuera de lugar pudiera arruinar el futuro que estábamos construyendo con tanto esfuerzo. Mientras tanto, Eduardo seguía viviendo al margen de la realidad. Su imperio creció, adquirió propiedades, viajó por el mundo, rodeado de aduladores. Yo solo era parte del paisaje. Posé a su lado para fotos, pero apenas me habló. Y cuando hablaba era para corregir, para imponer nuevas reglas, para recordarme lo agradecido que debía estar. Yo solo asentí. Cada sonrisa ensayada, cada copa levantada en fiestas y cenas era una inversión silenciosa en el futuro de mi hija. A veces me sorprendía la capacidad que desarrollé de vivir en la duplicidad, de mentir con naturalidad, como si nada. Pero no había culpa. No hay vergüenza. Había algo más profundo, algo que aprendí de mi madre. Cuando una mujer decide quedarse por alguien a quien ama, ya no se plantea si está bien o mal. Ella simplemente sigue. Pasaron los años. Laura completó la escuela secundaria con honores. El dinero fue suficiente para que pudiera realizar un curso intensivo de inglés en la capital. Viajé todas las semanas con Isabel. Durmieron en alojamientos baratos. Envié todo lo que necesitaban sin dejar rastro. Isabel se encargó de los detalles. En la ciudad seguí con la farsa. Cada uno de nosotros con un rol bien definido. Un día, Laura dijo que quería estudiar en el extranjero. Londres. Esa palabra me golpeó como un puñetazo. Fue un salto gigantesco, costoso y arriesgado. Pero no lo dudé. Comencé a vender todo lo que aún tenía valor, incluidas las joyas familiares. Pedí dinero prestado a desconocidos. Aprendí a mover fondos de forma invisible. En pocos meses lo logramos. Pagamos la cuota de inscripción. Fue aprobado. En una de las universidades más selectivas de Europa. Lloré a escondidas, encerrada en el baño de la habitación de invitados, cuando Isabel me dio la noticia. Lloré como nunca antes. Fue un grito mezclado con miedo, orgullo y vacío. Laura se fue a los 18 años. Llevaba consigo una maleta maltratada y un maletín lleno de documentos que ocultaban su origen. Ella no sabía que yo era su madre. Ni siquiera entendí por qué la enviamos tan lejos. Pero aún así, me abrazó. Con fuerza. Dijo que sentía que todo iba a cambiar. Y yo también lo sentí. Pero aún no lo puedo decir. Aún no. Lo más difícil estaba por venir, mantener todo intacto, en silencio, hasta que fuera seguro. Y eso requería más que amor. Se requirió disciplina y resistencia. Cuando ella embarcó, no fui a la puerta. Me quedé a la distancia, mirando cómo se cerraban las puertas del viejo aeropuerto. Isabel me apretó el brazo, sin decir palabra. Ella fue quien la acompañó al embarque. No podía correr el riesgo. Cualquier desliz en ese momento podría arruinarlo todo. Laura viajaba bajo otro nombre. Los papeles estaban en orden. Todo bajo control, excepto cómo me sentí. A lo largo del camino de regreso, volví a mí cada detalle, cada pieza bien colocada, cada mentira sostenida a lo largo de los años,
cada noche de insomnio minuciosamente planificada. Yo no fui un mártir. Ella era una estratega. Mi guerra no se libró con dulces palabras, sino con astucia. Y ahora, el mayor desafío, desaparecer de la vida de Laura lo suficiente para liberarla, pero no tanto como para abandonarla. La universidad era exigente, los costos eran altos, pero logré obtener becas para casi todo. Cubrí el resto como siempre lo hago, detrás de escena. Vendí las últimas joyas que me había regalado Eduardo. Solo conservé un anillo sencillo, de poco valor, para lucir en eventos en los que aún necesitaba aparentar ser la esposa perfecta. Lo que me quedaba lo convertí en recursos. Abrí una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de un primo fallecido. Desde allí comencé a enviar el dinero. Eduardo no sospechó nada. Estaba tan absorto en su propia burbuja, obsesionado con el poder, con dejar un legado, que ya vivía en otro mundo, rodeado de aduladores, pero cada vez más aislado. Empecé a ver grietas en su imperio. Pequeño, discreto, pero visible para quien sabía dónde mirar. Durante el primer año de Laura en Londres, recibí noticias de un profesor que me debía viejos favores. Ella me envió informes diciendo que Laura era excelente, que dominaba el idioma rápidamente, que escribía con profundidad, que se destacaba por su ética y enfoque. Leí estas cartas por la noche, en el baño, con la puerta cerrada, como si fueran oraciones. Fueron mi confirmación de que no estaba loca, que todo había valido la pena. Comencé a soñar con un futuro donde Laura no solo sobreviviría, sino que regresaría al país como una mujer diferente. Fuerte, gratis, con una nueva identidad, capaz de abrir cualquier puerta sin que nadie sepa realmente de dónde viene. Pero para eso necesitaba mantener la distancia, resistiendo la urgencia de escribir, de declararme, de estar cerca. A veces sentí que el silencio era peor que los años de violencia. Fue otra forma de tortura, pero acepté. Isabel estaba envejeciendo rápidamente. La casa del pueblo, sin Laura, parecía un lugar de duelo. El aire estaba pesado. Ella dijo que estaba bien, pero yo podía notarlo. Sus pasos eran lentos, su memoria estaba fallando. Tenía dificultad para leer y levantarse. Ella me pidió que no la llevara de regreso a la ciudad. Quería mantenerse alejado de Eduardo hasta el final. Ni siquiera muerto debería saber la verdad. La visitaba semanalmente. Tomó comida, medicinas y algo de dinero. Nos sentamos en la cocina. Apenas hablamos. El silencio entre nosotros era un refugio. Solo rompimos este silencio cuando llegaron cartas de Inglaterra. Laura le escribía a Isabel de vez en cuando. Dijo que estaba bien, se quejó del clima, comentó que las clases eran difíciles pero emocionantes. Él nunca mencionó mi nombre. Y realmente no debería. A veces me preguntaba si en el fondo ella sospechaba algo. Sentí que yo era más que esa tía constante. Pero nunca lo demostró. Y tampoco lo dejé notar. Fue un pacto de protección. Si alguna vez se enterara, sería cuando todo estuviera seguro. Han pasado 3 años. Laura estaba a mitad del curso. Ya hablaba 5 idiomas y estaba especializado en finanzas y liderazgo corporativo. Empezó a recibir ofertas de prácticas. Las cosas estaban sucediendo más rápido de lo que imaginaba. Permanecí atento. Nada podía moverse. Cada movimiento fue calculado. Al mismo tiempo, comencé a estudiar a los socios de Eduardo. Quería entender cómo funcionaba realmente el negocio. Revisé sus papeles, escuché conversaciones, leí documentos olvidados en su escritorio. No estaba buscando secretos. Quería entender el engranaje. Y comencé a darme cuenta de algo importante. Muchos de estos hombres estaban cansados de él. Lo respetaban por miedo, no por admiración. Los utilizó, los traicionó, los presionó. No lo dijeron en voz alta, pero querían distancia. No tenía el poder para derribarlo todo, pero Laura lo habría hecho. Con el tiempo, con preparación, con inteligencia. Por eso comencé a planificar algo más grande. Algo que llevaría años, pero sería definitivo. No fue venganza. Fue justicia. El único que tenía sentido viniendo desde dentro. Sin fanfarrias, sin exposición, sin lágrimas. Fue ese invierno que Isabel enfermó. Comenzó con tos, luego fiebre y luego fatiga. Se negó a ir al hospital. Quería morir en casa.
Me quedé con ella tanto tiempo como pude. Hablamos poco. Recordamos lo que es necesario. En sus últimos días me pidió que cuidara de Laura. Prometí que me ocuparía de ello. Ella se fue en paz. ¿Cómo vivía? Enterré a Isabel en el cementerio del pueblo, en una tumba sencilla y sin nombre. Laura no lo sabía. No pude advertirle. La separación era parte del plan. El día del entierro quemé todas las cartas, documentos, fotografías que pudieran exponer nuestro secreto. Cerré la casa y dejé una nota. Gracias. Regresé a la mansión con rostro sereno. Eduardo no notó nada. Él me preguntó por mi ausencia y le respondí que era un asunto familiar. No lo volvió a mencionar. Para él los sentimientos eran debilidad, y lo utilicé a mi favor. Laura se graduó con honores el año siguiente. Fue contratada por una consultora internacional. Comenzó a trabajar entre Suiza y Alemania. Sabía poco de los detalles. Cada noticia que recibía era una confirmación. Todo estaba bien. Lo que vendría ya no dependía de mí. Mi papel estaba casi completo. La de ella apenas comienza. Sin Isabel, todo se enfrió. La casa, el mundo, yo. El pueblo quedó en silencio. Nadie hizo preguntas. Sabían lo que era necesario, que Isabel hubiera criado una niña, que yo apareciera de vez en cuando. Y también sabían que no debían involucrarse. Me había ganado este silencio con acciones. En lugares como este, la confianza no se compra, se construye. Regresé a la ciudad como si nada hubiera cambiado. El mismo peinado, la misma ropa discreta, la misma sonrisa contenida. Eduardo se estaba haciendo viejo. Ya no tenía el vigor que tenía antes. Tenía mucho, pero era una sombra del hombre que había sido. Caminaba lentamente y se irritaba fácilmente. Algunos socios lo evitaron. Otros esperaban su caída. Mantuve mi papel. Silencioso. Perfecto. Me llamó una roca confiable, como si yo fuera algo inerte, útil, pero sin vida. Lo que no sabía él es que esta roca guardaba el secreto de su caída. Laura escribía cada vez menos. Lo entendí. Estaba ocupado. Él tenía su vida. A veces una postal, un correo electrónico reenviado por un contacto en común. Información seca, una promoción, un nuevo proyecto. Él nunca dijo dónde estaba. Ni siquiera firmó con su nombre completo. Aprendiste bien. Descubrí que se había establecido en Alemania. Trabajé en una empresa de inversiones. Se destacó por su seriedad y visión de largo plazo. Fue invitada a liderar un proyecto enfocado en América Latina. Aceptado. Sería su regreso al país. Con otro nombre, otra historia, otra reputación. La esperé sin ansiedad. No necesitaba verla. Sabía que vendrías. Cada uno de sus pasos estaba meticulosamente planeado. Igualito al mío. La rutina con Eduardo se había vuelto tan mecánica que ya no me hacía daño. Era como vivir dentro de una cápsula silenciosa. Todo era predecible. Me había convertido en parte del paisaje. Invisible y por tanto intocable. Los años no me han dado arrugas, sino resistencia. Mis sentimientos estaban latentes. No necesitaba afecto ni consuelo. Solo necesitaba que Laura estuviera a salvo. Y eso Eduardo nunca lo descubriría. He pensado muchas veces en todo lo que he ocultado. Las veces que casi me desmorono. Aquellos en los que pude gritar pero me quedé callado. Nunca me arrepentí. El arrepentimiento pertenece a los que tienen dudas. Y no podía permitirme eso. Con el tiempo, Eduardo comenzó a hablar consigo mismo. Dijo nombres que no conocía. Riete frente al televisor apagado. Su cuerpo aún era fuerte, pero su mente comenzaba a fallar. Me olvidé de las citas. Repitió historias. Tomé nota de todo. No para usarlo en su contra, sino para estar preparados. El momento se acercaba. Fue entonces cuando, una noche, me invitó a cenar. Eduardo ya no percibía el abismo que lo rodeaba. El orgullo lo mantenía ciego, más grande que cualquier atisbo de razón. Seguí desempeñando mi papel con precisión. Estuve siempre presente, puntual, atento. Nadie podría acusarme de omisión. Ella lo escuchaba con paciencia cuando buscaba conversación, lo apoyaba cuando le fallaban las fuerzas y lo protegía de las bromas murmuradas por los empleados, quienes comenzaban a burlarse de él en voz baja. A sus ojos, yo era su único aliado y,
En cierto modo, lo era. Yo fui quien evitó que se derrumbara antes de tiempo. Esperé en silencio el regreso de Laura. Las caras en la casa cambiaban constantemente. Los empleados no se quedaron mucho tiempo. Bastó un vaso mal colocado, una mirada malinterpretada, una respuesta grosera y fueron despedidos sumariamente. Los acompañé con dignidad, pagué lo justo y les pedí que no dijeran nada a nadie. Nunca hubo filtraciones ni rumores que anticiparan los acontecimientos. El control era absoluto. Si algo aprendí en esos años fue a ser un estratega silencioso. Como en un tablero de ajedrez, ninguna pieza se movía sin que yo lo supiera. Mientras tanto, la imagen pública de Eduardo permaneció intacta. Apareció en revistas, participó en entrevistas, apoyó eventos culturales. Pero detrás de las apariencias, todo estaba podrido. La fortuna hasta entonces impenetrable empezó a desmoronarse. Las inversiones se estancaron, el dinero fluyó lenta pero constantemente. Eduardo todavía creía que era el dueño del juego, pero yo ya lo sabía, había perdido el control. En las reuniones surgieron nuevos nombres, jóvenes preparados, ambiciosos, intrépidos. No le tenían miedo, sino que le respetaban por costumbre. Ya estaban intercambiando ideas entre ellos, sin pedirles su opinión. Los escuché, los escribí. No sabían quién era yo. Para ellos, yo era solo la esposa del viejo jefe, irrelevante. Esta invisibilidad fue mi protección. Desaparecí en los pasillos por donde circulaba el poder. Ese era el lugar más seguro para planear una traición precisa. Entre los nuevos nombres, uno en particular me llamó la atención. Padilla, un hombre de voz firme y sonrisa contenida. Tenía alrededor de 40 años. Había crecido dentro del marco de Eduardo y estaba listo para ser más que una sombra. Lo observé en silencio. Era inteligente y decidido, pero impaciente, una combinación peligrosa. Todavía no sabía si sería útil o una amenaza. Así que comencé a plantar semillas discretas. Una frase bien colocada, un comentario aparentemente inocente, una sugerencia que parecía espontánea. Creé grietas en un sistema que parecía inquebrantable. Me moví sin ser notado, cada paso revestido de lógica. Mientras tanto, las noticias sobre Laura se volvieron más escasas, pero más objetivas. Ella había sido contactada por una filial europea que tenía relaciones con empresas latinoamericanas. Nada de esto fue accidental, fue parte de un plan más grande. Laura no sabía todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Yo había trazado una ruta, le dejé un mapa y ella lo siguió al pie de la letra. Su regreso estaba previsto para el año siguiente. Vendría como consultora externa, bajo una nueva identidad, con un CV cuidadosamente elaborado. Surgiría como una mujer exitosa, independiente e incuestionable. Y no sería tarea de Eduardo aprobarlo, la decisión la tomarían los socios. Cuando ella se diera cuenta, ya estaría dentro. Solo necesitaba mantener todo funcionando hasta entonces, para evitar que el castillo se derrumbara antes de tiempo. Era como sostener una torre con las manos mientras se preparaba dinamita en su base. El tiempo pasó lentamente. Otro mes, luego otro, y otro, hasta que finalmente llegó la señal. Durante la espera vivimos como dos extraños. Bebimos café sin intercambiar palabras. Le entregué la medicina con la misma frialdad con la que una vez él me entregó las llaves del auto. Habíamos estado durmiendo en habitaciones separadas durante más de 10 años. No hubo preguntas, ni ofertas, ni afecto. No esperaba nada, solo esperé. Y en ese tiempo comprendí algo nuevo: la venganza es una emoción agotadora. Lo que sentí no fue eso. No quería que él sufriera. Quería que desapareciera. Que su presencia se disuelva con el tiempo, que sus huellas desaparezcan de las aceras, que Laura pueda caminar libre, sin el peso de su sombra. Y casi sucedió. Lo noté entre las líneas de las miradas, en los correos que se detenían, en los susurros sospechosos, en los números que ya no cuadraban. Eduardo todavía vivía como si el mundo le debiera reverencia, pero el mundo ya no le debía nada. Lo que una vez se había oxidado ahora crujía, y ese sonido me pareció una canción. La llamada vino del hospital del pueblo. No dije nada cuando respondí. Simplemente colgué, me senté en la cocina y sostuve la taza de café con ambas manos, sin beber. La confirmación llegó.
Isabel no había sobrevivido al invierno. Murió sola, alrededor de las 3 de la mañana. El médico me aseguró que fue rápido y sin dolor. Yo no lloré. Me quedé quieto durante 1 hora, esperando que la noticia se evaporara. Pero el tiempo era corto. Necesitaba actuar. Laura necesitaba saberlo y no podía ocultarlo. Al día siguiente fui al pueblo. Inventé una historia sobre una visita a una galería, algo que a Eduardo no le interesaba desde hacía mucho tiempo. El conductor me dejó en la estación. Desde allí tomé un autobús como los de antes, viejo, lento, con las ventanas empañadas. Llegué sola, envuelta en un abrigo olvidado durante años. La casa estaba cerrada. Tuve dificultad para abrir la puerta. El olor a humedad me golpeó antes de entrar. Todo estaba como lo había dejado, la cocina intacta, las fotos descoloridas, la cama hecha, como si el tiempo se hubiera detenido allí, pero ella ya no estuviera. Solo quedó el aire, los ecos de la rutina y el recuerdo. El entierro fue sencillo, marcado únicamente por una cruz de madera sin nombre. Así lo decidí. Nadie debe buscar rastros. No hubo ceremonia, ni flores, ni familia. Solo un modesto ataúd, una tumba y una pala. Me quedé hasta el final. Cuando cayó la última pala de tierra, sentí que algo se rompía dentro de mí. No fue dolor, fue alivio. Isabel cumplió su papel con dignidad. Él crió a Laura como su hija, soportó todo en silencio, murió sin traicionarme jamás. Él merecía descansar. Al salir del cementerio, me senté en un banco de piedra y escribí una carta a Laura. No mencioné nada comprometedor. Solo dijo que Isabel se había ido, que todo estaba bajo control y que necesitaba confiar. Le pedí que no volviera todavía. Lo envié a través de un contacto en Londres. Sabía que la carta llegaría. 1 semana después, recibí la respuesta. Era la primera vez en mucho tiempo que me escribía directamente. Dijo que lo sentía, que sabía lo mucho que significaba Isabel. Él no hizo ninguna pregunta, pero al final dejó una sola frase: estoy lista. Eso fue suficiente. Era la contraseña. No hacía falta decir nada más. Todo estaba preparado. Las piezas estaban en su lugar. El regreso de Laura era seguro. Los meses siguientes fueron un teatro de tensión contenida. Eduardo, siempre desconfiado, ahora estaba sumido en la paranoia. Pasé horas encerrado, revisando viejos contratos, imprimiendo documentos inútiles. A veces hablaba con el televisor apagado. De repente, me llamaba solo para preguntarme si algún cuadro se había movido o si algún vaso se había volcado. Su mente estaba empezando a ceder. Nadie comentó, pero todos lo sabían. La empresa necesitaba renovación, aire fresco. Alguien sugirió traer a un consultor de fuera, un joven experto en gestión internacional con experiencia en Europa. Alguien que hable idiomas con fluidez y tenga una comprensión moderna del mercado. Eduardo se resistió al principio, pero terminó aceptando, más por cansancio que por convicción. Él no sabía que al firmar ese contrato estaba abriendo la puerta a su propia caída. 3 semanas después, llegó Laura. Aterrizó con una nueva identidad, una empresa fantasma y un currículum impecable. Ningún rastro de su pasado. Tu antiguo nombre borrado. Parecía como si hubiera surgido de la nada. Ella entró a la empresa sin ser interrogada. Joven, discreta, sin joyas, sin accesorios, sin miedo. No fui a verlo ni debí haberlo hecho. Tampoco hablé con ella durante los primeros días. Acabo de escuchar los rumores. Decían que era brillante, analítica y puntual. Leía los informes como si fueran confidenciales. Eduardo la vio por primera vez en una reunión de resultados. Ella habló con firmeza, con respeto y sin pestañear. La escuchó en silencio, sin saber que estaba mirando a su propia hija. En ese momento, noté que algo estaba cambiando. No sabía qué era, pero fue suficiente. Laura se adaptó naturalmente. Él no se promocionó a sí mismo, simplemente hizo su trabajo con precisión. En menos de un mes conocí detalles de la empresa que ni siquiera los directivos conocían. En 3 de ellos ya propuso cambios relevantes. Se eliminaron desperdicios, se reestructuraron áreas, se sugirieron auditorías. Eduardo se sentía incómodo, pero dependía de ella. Todo el mundo lo vio. Nadie lo dijo. Una noche, después de una cena de negocios,
Me encontré con Laura en el vestíbulo del edificio. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ni una palabra. Pero todo estaba allí, el pasado, el presente, lo que estaba por venir. Esa fue la prueba final. El plan seguía adelante y nada podía detenerlo. Laura había aprendido a protegerse. Cada paso que daba estaba respaldado por pruebas concretas, por cifras, por contratos debidamente firmados. Ella no dejó ninguna laguna. Se volvió inexpugnable ya que no tenía defectos en los que apoyarse. Eduardo empezó a consumirse en el aislamiento. Dejó de aparecer en eventos, ya no se sentaba a la mesa con nadie. Se encerraba en la oficina durante horas. A veces lo encontraba dormido en la biblioteca, con la cabeza apoyada en un libro abierto. Empezó a hablar mientras dormía. Se restableció el contacto con exempleados. Una noche, escuché mi nombre susurrado por él como un llamado de ayuda. No entré. Simplemente apagué la luz y lo dejé en su soledad. Todavía no habíamos tocado fondo, pero cada vez estábamos más cerca. Y Laura avanzaba con la serenidad de un espectro que hubiera aprendido a circular entre los vivos. Nadie levantó la voz. No hubo escándalos, ni portazos, ni amenazas. No hay titulares en los periódicos. La caída fue silenciosa, precisa, irremediable. Como una casa que se cae a pedazos por dentro, pero mantiene sus cortinas limpias por fuera. Fue inesperado para muchos, pero no para mí, y menos aún para ella. Laura lo desmontó, todo con la misma calma con la que reaprendió a caminar. Con la misma precisión que había heredado de Isabel. Con una determinación alimentada por años de creer que su madre era una presencia desvanecida, sin pasado ni nombre. Ella deconstruyó, pieza por pieza, el imperio que Eduardo había construido como fortaleza contra cualquier amenaza. La táctica fue sencilla, cortarlo de raíz. Todo empezó con la facturación excesiva a los proveedores, para luego pasar a filiales fantasma que perdían beneficios sin control. Luego vinieron las inversiones arriesgadas, los fondos ficticios, las cuentas ocultas en paraísos fiscales. Todo dentro de los límites legales. Nadie pudo detenerla. Lo que otros toleraban como desviaciones rutinarias, ella lo veía como grietas por donde se filtraría la bancarrota. En menos de 12 meses, la empresa ya no generaba beneficios. Se había convertido en una estructura inflada, con oficinas suntuosas y balances que se hundían en pérdidas. Algunos socios intentaron negociar, otros prefirieron desaparecer e incluso hubo quienes ofrecieron nuevas alianzas. Laura escuchó a todos con la misma neutralidad que me había mostrado aquel día en el centro comercial. No hizo ninguna promesa. Él simplemente asintió y cerró la puerta. Eduardo no entendió. Vi los informes, pero no pude descifrarlos. Sospeché de todos. Gritó al teléfono, llamó a viejos aliados que ya no respondían a sus llamadas. Exigí respuestas, como si aún pudiera arreglar algo. Lo escuché en silencio, como lo había hecho tantas veces antes, solo que ahora el silencio no era miedo. Fue justicia. Una noche cualquiera, entró en mi habitación sin llamar, algo que no había hecho en años. Me vio frente al espejo, quitándome el maquillaje. Me preguntó si sabía lo que estaba pasando. Respondí que todo el mundo lo sabía. Él se detuvo. Entonces murmuró que sentía que lo estaban saboteando, que había una mano invisible detrás de todo. Me miró a los ojos y me preguntó si era yo. Respondí que no. Dije que si mi intención hubiera sido destruirlo, ya habría ocurrido hace mucho tiempo. Él siempre creyó que yo era débil. Y esa fue mi ventaja. Los bancos cortaron el crédito. Los accionistas vendieron sus acciones. La prensa comenzó a especular sobre la inestabilidad del holding. Pero Laura nunca apareció en estos informes. Trabajó detrás de escena, lejos de la luz. No quería reconocimiento. Yo quería el vacío. Un día, Eduardo fue oficialmente destituido de la presidencia, con el eufemismo de transición de liderazgo. Firmó los documentos sin entenderlos completamente. Él creía que pronto lo llamarían nuevamente. Pero su asiento fue ocupado por otro, y luego otro, hasta que su nombre desapareció incluso del sitio web de la empresa, como si nunca hubiera existido. No lo consolé. La derrota no se cura con abrazos. Todo lo que le quedaba por hacer era arrastrarse como un recuerdo descolorido sobre las alfombras de su propio ego. Días después, Laura también dejó su cargo.
Entregó una carta impresa en papel blanco, sin firma. Estaría agradecido por la oportunidad. Informó que su ciclo había terminado. Nadie entendió. Algunos imaginaron que se trasladaría a otra empresa, otros dijeron que abandonaría el país. Nadie sabía la verdad. Aquella mujer solo había entrado para desmontar la estructura desde dentro. Una semilla plantada para florecer en una ruina calculada. Eduardo no reaccionó cuando se enteró. Sentado en su sillón, mirando el jardín seco, me preguntó si había visto a Laura. Dije que no. Él me preguntó si sabía por qué se había ido. Sugerí que tal vez tenía otros planes. Él no insistió. En su mente, los puntos todavía no conectaban. Él no tenía capacidad para juntar las piezas, y yo no iba a ayudarlo. Pasaron las semanas. Su salud empezó a fallar. No por una enfermedad concreta, sino por una sucesión de pequeños fallos, dolores persistentes, mareos, dificultad para respirar, humor inestable, insomnio constante. Su cuerpo estaba haciendo mella en su orgullo y no tenía a nadie más a su alrededor. El dinero se ha ido. Lo que quedaba se gastó en abogados, médicos y empresas fallidas. Vendí la casa antes de que la subastaran. Fuimos a un apartamento más pequeño. Dijo que era para tener tranquilidad mental. Él no se opuso. Estaba exhausto. Aceptó el cambio con apatía, como un perro viejo que ya no gruñe. Laura desapareció. Ya no sabía dónde estaba. Y no pregunté. No fue necesario, hice mi parte y la hice mejor de lo que pensé que podía. Una tarde, mientras caminaba por un parque, lo vi de lejos. Sentado en un banco, acurrucado dentro de un abrigo que parecía demasiado grande. Miró al suelo, en silencio. Pasé de largo sin que me notara. Caminé lentamente. No sentí ni odio ni piedad. Solo una extraña serenidad, como quien observa una cicatriz que ya se ha cerrado, olvidando el dolor que la causó. Esa fue su perdición. Y mi silencio intacto. El día que decidí hablar no fue por impulso. No había ira ni arrogancia. Solo la certeza de que no había nada más que temer. Por primera vez en 30 años, fui libre. Hablé con la misma naturalidad con la que me vestía cada día en aquella casa que nunca fue mía. He esperado demasiado tiempo, no para destruirlo, sino para acabar con él. Estábamos en la cocina del nuevo apartamento, un espacio sin recuerdos, sin imágenes, sin identidad. Eduardo tomaba café en silencio, mirando sin foco por la ventana. Llevaba un suéter viejo que alguna vez habría desechado. Yo estaba allí, frente a él, sin maquillaje, sin joyas, una mujer sin pasado visible, exactamente como él siempre había deseado. Pero ya no era útil. No lo miré. Acabo de decirlo. Dijo que había tenido una hija hacía 30 años. Que ella nació antes de que yo lo conociera. Quien nunca fue su hija. Que su nombre era Laura. Él no reaccionó. Ni una palabra, ni un movimiento. Le dije que su verdadero apellido no era Leclerc. Quien había crecido lejos de nosotros, criado por Isabel, la mujer que él siempre había considerado insignificante. Dije que me casé con él para protegerla. Que todo lo que he padecido, lo he padecido por ella, para garantizar la salud, la educación, el futuro. Le expliqué que la joven que había destruido su imperio era la misma chica por la que había soportado décadas de silencio. Que todo lo hizo ella sola, sin mi interferencia, pero con mi bendición desde el principio. Que nunca quise venganza. Yo quería la salvación. Que no era esposa por amor, sino madre por deber. Que yo era sombra para que ella fuera luz. Él permaneció inmóvil. Le hablé de Isabel, de su muerte y de que Laura no podía despedirse, porque incluso eso estaba en el plan. Que cada gesto mío, cada silencio, cada beso falso era parte de una estrategia que no era para mí, sino para ella. Me detuve, no por lástima, pero porque no había nada más que decir. Y luego lo miré. Su rostro era una máscara seca. Sus ojos vagaron a través del tiempo, no hacia mí. No hubo gritos, ni furia, solo vacío. Un hombre que finalmente se dio cuenta de que toda su vida se había construido sobre una ilusión y que el peor castigo no era la pérdida, sino saber que había sido derrotado por alguien a quien nunca consideró una amenaza. No pidió explicaciones. Ni siquiera lo cuestionó. Ni siquiera dijo su nombre. Simplemente se levantó, fue a su habitación y cerró la puerta.
No lo volví a ver esa noche. Por la mañana hice café. La cama estaba intacta. No había dormido allí. Estaba en el sillón, con la mirada fija en un punto que solo él podía ver. Y él permaneció en silencio. En las semanas siguientes apenas habló. Él comió poco. Yo iba al parque y regresaba sin decir nada. A veces miraba los coches en la esquina. Otras veces lo encontraba parado en la cocina con una cuchara en la mano y sin nada que revolver. La salud se estaba deteriorando. Llamé a un médico. Le diagnosticaron un cuadro depresivo, pérdida de masa muscular, apatía, confusión. Pero sabía que era más que eso. Fue el fin de la mentira, el agotamiento de la arrogancia. Se desmoronó por dentro, como me había pasado a mí durante años, pero sin la fuerza que me había sostenido. Una noche me pidió que me sentara con él. Lo hice, no por lástima, sino para acabar con ello. Me miró como si me viera por primera vez y simplemente dijo: «Lo lograste». Nada más. No hay perdón. No hay preguntas. Sin culpa. Eso es todo. Y eso fue suficiente. Esa noche dormí plácidamente como no lo había hecho en décadas. Al día siguiente preparé mis cosas. No necesitaba mucho. Dejé un sobre con dinero en la mesa. Le sería más útil a él que a mí. Dejé las llaves. Cerré la puerta con cuidado. No miré atrás. Me mudé a un pequeño apartamento en planta baja, con patio interior, paredes blancas, muebles sencillos. No necesitaba lujo. Después de años de estar rodeada de mármol y cortinas pesadas, solo quería la modestia de lo esencial. Quería un espacio donde cada objeto tuviera un propósito, donde nada me recordaría lo que era. En los primeros días me pareció extraño. No había horarios que cumplir ni órdenes que seguir. Nadie me estaba esperando. Nadie me controlaba. Al principio seguí mis viejos hábitos. Me levantaba temprano, me preparaba como si todavía viviera en esa prisión dorada. Con el tiempo abandoné los gestos mecánicos. Dejé el maquillaje de lado. Dejé de planchar ropa innecesariamente. Aprendí a hacer café a mi manera. Recibí una carta de Laura semanas después. Breve. Sólido. Como ella. Dijo que estaba bien, que había comenzado un nuevo proyecto. No dijo dónde, y no era necesario que lo dijera. Sabía que estaba en un lugar donde no era conocido por mi pasado, sino por quien había decidido ser. Dijo que estaba pensando en mí, que un día me invitaría a visitar su casa, que había un jardín, pequeño pero soleado. Respondí sin prisa. Dijo que todo estaba bien, que el miedo se había ido, que ahora podría dormir con la ventana abierta, que el silencio no me hiciera más daño. Dijo que Isabel estaría orgullosa. Conté cómo dejé todo atrás, y que lo hice sin culpa. Laura nunca exigió detalles. Él nunca me pidió explicaciones. No fue necesario entre nosotros, ya no hubo más deudas. Ella sabe que hice lo que era necesario. Y sé que ella entendió todo incluso antes de que se lo dijera. Eduardo se quedó en ese apartamento por un tiempo. Escuché de un vecino que iba solo al parque, hablaba con los árboles y olvidaba el camino de regreso. Un día, no regresó. Lo encontraron confundido, sin documentos. Llevado a un hospital público. Murió semanas después. Un ataque al corazón, dijeron. Silencioso. Rápido. No fui al funeral. No por despecho, sino porque no tenía sentido. No había estado allí durante mucho tiempo. Lo que quedó fue solo la cáscara de una historia fallida. Nadie habló de ello. No hubo homenajes. Sin obituario. Su nombre desapareció de los registros, de los periódicos, de los recuerdos. Como si nunca hubiera existido. Un día, abrí la caja donde guardaba las pertenencias de Isabel. Entre los papeles y fotografías encontré una nota escrita a mano con firmeza. Decía: «El día que ya no necesites esconderte, finalmente podrás comenzar». Leí la frase varias veces. Fue sencillo, pero lo dijo todo. Hoy camino por las calles como cualquier otra mujer. Voy al mercado, compro fruta, saludo a los vecinos. Nadie sabe quién era yo. Y eso, finalmente, es la libertad. No quiero que me recuerden por la mentira que albergué, y mucho menos por aquella que se perdió en ella.